Buenos días. Y vamos a continuar con, por lo menos, la reflexión que yo había planteado. Os recuerdo que hay como tres horizontes fundamentales desde los cuales yo he pensado la renovación de la vida del presbítero. La cuarta es una reflexión de otro tipo, de otro calibre, ¿no? Recordad, ayer era el contexto que desde, digamos, 4 perspectivas fundamentales: el ocultamiento de Dios, el cambio de significación de la Iglesia en la sociedad, también como dentro de la Iglesia el presbítero ha tenido que resituarse en una Iglesia que fundamentalmente es pueblo sacerdotal, y finalmente como la cultura no es algo que está fuera, sino una realidad que nos va configurando internamente y de alguna manera va generando unas tensiones internas que, bueno, al final pueden ser causa de escisión o de división, pero también yo las planteaba como un momento de gracia para nuestra santificación personal y también incluso como anuncio del Evangelio para otras personas. En segundo lugar, recordad que planteé desde 4 dimensiones esenciales, que podría haber más, pero yo subrayé la condición discipular, la condición apostólica, la condición fraterna y la condición humana, como también 4 aspectos que de alguna manera nos ayudan a comprendernos mejor y a renovarnos. Esta mañana, en este primer momento, voy a atender especialmente a la vida y al ejercicio del ministerio, que recordad, uno de los grandes pasos que hace también el Concilio Vaticano II es mostrar que el ministerio no es ajeno a la vida y la espiritualidad no es algo que haya que alimentar, digamos, de realidades paralelas, externas y también ajenas al ejercicio mismo del ministerio. Esto es un tema interesantísimo, como al final por qué el concilio llega a esta convicción y precisamente anima a los presbíteros a que no busquen espiritualidades en otros lugares, sino precisamente en la propia vida y en el ejercicio que se les ha encomendado. También aquí lo voy a plantear en 4 perspectivas. La primera, las 3 primeras tienen que ver con la triple función fundamental que se nos asigna como profetas y mensajeros del Evangelio, como, voy a hablar en segundo lugar, de la dimensión, si queréis, más litúrgico-sacramental, pero lo he titulado como la forma eucarística de la existencia apostólica. Y en tercer lugar, el tercer ministerio que se nos encarga es ser pastores que guían y conducen. Y luego, en un cuarto lugar, hablaré de algunos aspectos de la vida del presbítero. Depende también de lo que nos dé tiempo: el celibato evangélico, la oración apostólica, las relaciones humanas, incluso también podríamos hablar incluso también de la cuestión de los abusos por parte de algunos de nuestros compañeros, los abusos sexuales, como en el fondo, deformación del ejercicio del ministerio y a la vez también de las relaciones cotidianas que tenemos que realizar. Pero este es el menú de esta primera reflexión. Y comienzo poniendo de relieve ese primer ministerio que se nos ha encargado, que yo sobre todo he concretado con una expresión del concilio: los presbíteros son profetas y mensajeros del Evangelio. Y en primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué se nos encarga en primer lugar este ministerio? Pues porque la Iglesia es criatura de la palabra. Es verdad, este término es un término de Lutero, pero porque lo haya dicho Lutero no es falso. Es verdad que no solo, pero la Iglesia es engendrada de forma constante mediante la proclamación del Evangelio y a la vez también la respuesta a esta palabra mediante la recepción profunda y agradecida.
Desde ahí entendemos en el fondo el misterio de la Iglesia. Es el pueblo de Dios reunido y convocado por la palabra de Dios vivo. La Iglesia se edifica desde la palabra de Dios y su misión consiste fundamentalmente transmitir precisamente ese Evangelio y así ser ella sacramento universal de salvación. Pues si la palabra ilumina el ser y la misión de la Iglesia, la relación del presbítero con ella, con la palabra de Dios, pasa a ser una realidad fundamental en su ser y en su misión. Insisto en que la vida y la misión del sacerdote no solo se expresa desde su relación con la Eucaristía, que es verdad que lo hemos subrayado por diferentes razones históricas, sobre todo por la confrontación con el protestantismo, y luego también por la situación pastoral en la que vivimos, que prácticamente muchísimas horas de nuestra vida y mucho del ejercicio de nuestro ministerio consiste sobre todo en celebrar la Eucaristía. Pero la vida y la misión del sacerdote no solo se expresa en relación con ella, sino con una relación esencial con la palabra de Dios, que ha de acoger, en primer lugar, transmitir e incluso hacer lo posible para realizarla en medio del mundo. Es significativo, y ayer os lo comentaba, que el Concilio Vaticano II, en el número 4, cuando establece de qué manera es la relación del presbítero con la palabra de Dios. Voy a leer 4 líneas de ese texto. El pueblo de Dios se reúne sobre todo por la palabra de Dios vivo, la cual es muy lícito buscarla en la boca del sacerdote. Nadie puede salvarse si antes no ha tenido fe. Por eso los presbíteros, como colaboradores de los obispos, tienen como primer deber, y lo subrayo, primer deber, el anunciar a todos el Evangelio de Dios. Hay en este sentido para el Concilio Vaticano II una primacía en el ejercicio del ministerio del presbítero, una primacía de este ser profeta y mensajero del Evangelio. Y yo me he preguntado, ¿qué significa este primer deber? ¿Cómo entender esta primacía del anuncio de la palabra? En mi opinión tiene 2 sentidos, 2 significados. El primero, un sentido cronológico, porque, como ya hemos dicho, la Iglesia nace o es engendrada por el anuncio de la palabra, y sin esta constitución previa no puede haber celebración de los sacramentos, ni tampoco vida pastoral. Solamente la asamblea reunida y congregada por la palabra de Dios, eclesia, puede luego celebrar el memorial del Señor muerto y resucitado por nosotros. Un dato muy simple: nunca podemos celebrar la Eucaristía sin haber realizado antes la liturgia de la palabra. En este sentido es un primer deber. No obstante, aquí ya probablemente es más discutible, pero yo creo que también esta primacía hay que entenderla en un sentido cualitativo y permanente, no solo cronológico temporal. Ya que lo que en el fondo está en juego con esta primacía de la palabra es la salvación de los hombres. Y a esta únicamente es posible acceder mediante el don de la fe. Recordad el texto de Pablo, que surge con la escucha obediente de la predicación de la palabra. En Romanos 10, 17 es precisamente el texto que tenía detrás a la hora de hacer esta afirmación. 2 autores de cierto prestigio, de diferente formación, aunque los 2 alemanes, Karl Rahner y Joseph Ratzinger, cada uno a su manera han hablado precisamente de una primacía y capacidad de integración de toda la misión del sacerdote en el ministerio de la palabra. Por lo tanto,
lejos de ser un aspecto particular y transitorio, ha de poseer para nosotros un carácter integrador y omniabarcante de la vida y de la acción del presbítero. Yo ayer lo insistía, que no podemos ser exclusivamente comprendidos desde fuera, ni tampoco nosotros desde dentro, exclusivamente desde lo que es la celebración de la Eucaristía en cuanto tal, la capacidad para transformar los dones en el cuerpo y la sangre de Cristo. No, es más bien, según Rahner y Ratzinger, este ministerio de la palabra el que integra la totalidad de nuestra misión. Obviamente, la primacía no es para excluir ahora, digámoslo así, el sacramento, el sacerdocio, el culto. Realmente esas dicotomías que hemos vivido teológicamente y también en la pastoral, yo creo que es bueno que las abandonemos. No hay que contraponer palabra al sacramento, profetismo al sacerdocio, anuncio del querigma a la celebración del culto. Pero es interesante este subrayado de la primacía de este ministerio de la palabra o del anuncio del Evangelio. En segundo lugar, el concilio describe ya esta misión de en qué consiste este anuncio del Evangelio, este ministerio profético del presbítero. Pues lo subraya en una doble perspectiva. En primer lugar, acintra de la comunidad cristiana, para fortalecer y hacer crecer la vida de los creyentes. Y por otro lado, luego tiene una misión o una perspectiva ancestral para suscitar la fe de aquellos que todavía no forman parte del pueblo de Dios. En este sentido, sin el ejercicio del ministerio de la palabra, no sería posible convocar al pueblo de Dios, ni cumplir el mandato de Cristo de llevar el Evangelio a todas las gentes. Como he dicho antes, la Iglesia se edifica y crece desde la escucha fiel y obediente de la palabra. La Iglesia es discípula del Señor, que se pone a sus pies para realizar aquello que es lo único necesario. Aprender de su Maestro, acogiendo en su corazón las palabras de vida eterna que salen de su boca. Y claro, aquí nosotros en esto tenemos una misión fundamental, porque la piedra de cimiento de la comunidad cristiana es Cristo. Y por eso la edificación de la Iglesia se realiza sobre la palabra de Dios. No es el carisma personal del presbítero, ni de ningún miembro o grupo eclesial. Ellos no son el centro y el fundamento de la vida comunitaria, por importante luego que pueda ser para el ejercicio concreto del ministerio y de la vida de la Iglesia, que eso sí. Pero la comunidad cristiana se edifica sobre el único cimiento que es Cristo. Y por eso el presbítero ha de ponerse al servicio del anuncio del Evangelio y del ministerio de la palabra para que la edificación de la Iglesia sea sobre la roca de cimiento que la funda, que la sostiene y que la hace crecer. Este ministerio de edificar a la comunidad cristiana y a la Iglesia sobre el único cimiento que es Cristo y por lo tanto sobre la palabra de Dios, en mi opinión, se puede realizar fundamentalmente a través de dos perspectivas a su vez. Un ministerio sobre todo entendido como profeta y un ministerio también entendido como maestro. El ministerio profético, que tiene que ver con este anuncio de la palabra y del Evangelio, trata ante todo de percibir la presencia de Dios en los acontecimientos de la historia. Y de alguna manera se trata de una actualización de la palabra de Dios. En realidad, desde ella iluminamos nuestra vida cotidiana, la vida de los hombres, para aprender a descubrir la voluntad de Dios en esa vida cotidiana. Y por otro lado, dejamos que esa luz también de la palabra de Dios juzgue esta vida, es decir, que esta vida cotidiana sea también juzgada a través de ella. El maestro, por otro lado,
es aquel que desgrana toda la riqueza que se encuentra escondida en la palabra de Dios y que a su vez ha sido el desencadenante de una larga y rica tradición eclesial. Yo creo que el presbítero deberá alternar su misión profética y su misión docente dentro del único ministerio de la palabra, pues ambas son necesarias en la vida de crecimiento de la comunidad cristiana. Luego podríamos ver cómo hay presbíteros que tienen un especial carisma para el ministerio profético, otros que tienen un especial carisma para el ministerio más magisterial, para ese desgranar toda la riqueza que se encuentra en la palabra y en la tradición, pero en definitiva los presbíteros debemos saber conjugar ambas perspectivas. Pero habla el concilio que este ministerio de la palabra no es solo para una tarea de edificación hacia el interior de la comunidad cristiana, sino por la misión de suscitar la fe en los no creyentes, en los que todavía no forman parte de la Iglesia. Y esto es interesante porque el ministerio de la palabra abre nuestra vida, la vida de los presbíteros, y también desde nosotros la de la comunidad cristiana, más allá de ellos mismos. Pues precisamente el dinamismo propio del Evangelio de Dios es que ese Evangelio sea anunciado a toda la creación y a todos los confines de la tierra. Y aquí nuevamente podemos preguntarnos, ¿cuál es la actividad más urgente que nos toca en nuestra tarea ministerial hoy? ¿Este ministerio de la palabra como edificación interna de la comunidad cristiana? ¿O ese ministerio de la palabra como anuncio ancestral para aquellos que no son cristianos? Creo que en realidad ambas funciones también han de ir unidas, pues una verdadera edificación de la Iglesia en realidad no puede replegarse sobre ella misma. Si la Iglesia es edificada sobre Cristo, esa edificación no significa un volver sobre nosotros, sino al revés, un abrirnos precisamente a los demás. Ha de estar esa comunidad abierta a su fundamento, que es Cristo, y a su destino, que es la humanidad reconciliada con Dios. En realidad, cuando la Iglesia está vuelta sobre ella misma, con la expresión tantas veces que el Papa Francisco utiliza, más pendiente de su autopreservación, en el fondo es que no está edificada sobre la palabra, porque la palabra te hace abrirte a quien es tu fundamento, que es Cristo, y abrirte a la misión para la que está destinada la Iglesia, que es sacramento de toda la humanidad reconciliada con Dios. Y a la vez, el anuncio misionero del Evangelio, que quiera provocar y suscitar la fe en aquellos que hoy están fuera, al final ha de estar orientado a hacer partícipes a estos de la vida de la comunidad cristiana. Por lo tanto, a mayor y mejor edificación, mayor ha de ser la evangelización misionera, y a una mayor misión y evangelización, más grande será el crecimiento de la comunidad cristiana. Termino esta parte con una expresión que dice el concilio, donde dice este oficio profético trata fundamentalmente de comunicar la verdad del Evangelio. Expresión inspirada en la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 7. El Evangelio es una gracia que nosotros hemos recibido y que se nos ha entregado, como dice también Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. En este sentido, los apóstoles, los presbíteros, no enseñamos nuestra propia doctrina, sino la verdad del Evangelio, que ni es nuestra ni nos pertenece. En realidad, nosotros hemos sido constituidos mensajeros con la entrega del Evangelio que se nos ha dado. No para construirlo nosotros, no para apropiárnoslo nosotros, no para inventárnoslo nosotros. La acción comunicadora, por lo tanto, del Evangelio luego
se realiza fundamentalmente a través de 4 acciones que no voy a explicitar, sencillamente las menciono: la predicación explícita del Evangelio, la enseñanza de la doctrina cristiana, el discernimiento que trata de iluminar la vida a la luz del misterio de Cristo y finalmente el testimonio de la vida personal. Paso en segundo lugar al ministerio sacerdotal vinculado especialmente a la celebración de los sacramentos, a la celebración de la liturgia y especialmente a la celebración de la Eucaristía, que, como dice también el Concilio Vaticano II, es el centro de la congregación de los fieles que preside el presbítero y fuente y cima de toda evangelización. En realidad, así el concilio pone de relieve que el ministerio de la palabra y el ministerio sacerdotal no hay que entenderlos en alternativa, sino precisamente articulados el uno con el otro. No obstante, creo, además, esta perspectiva ha sido muy trabajada por nosotros, en definitiva, y muy vivida a la vez también, como decía antes. No creo que esté en riesgo la relación que los presbíteros tenemos con la celebración de los sacramentos, con la celebración de la liturgia y especialmente la celebración con la Eucaristía. Yo quiero referirme, esto lo he mirado con una perspectiva particular, que me la ofreció Juan Pablo II en su última carta que nos escribió a los presbíteros. Siempre escribía una carta con motivo del Jueves Santo, y donde él ponía en evidencia la estrecha relación que existe entre la Eucaristía y la existencia del presbítero. Por eso yo esta parte la tengo titulada la forma... Perdonad que se me ha traspapelado, ahora ya no sé dónde tengo aquí la... Bueno, es igual, si no recuerdo mal, sí, aquí está, la forma eucarística de la existencia apostólica. Fijaos el texto del Papa que me dio a mí esta clave. Dice él: puesto que toda la Iglesia vive de la Eucaristía, la existencia sacerdotal ha de tener, por un título especial, forma eucarística. Por tanto, las palabras de la institución de la Eucaristía no deben ser para nosotros únicamente una fórmula consagratoria, sino también una fórmula de vida. Interesante, y por eso yo hablo que en realidad la Eucaristía constituya nuestra forma de vida, tomándolo de Juan Pablo II. Él, desde esta perspectiva, luego esa carta la desarrolló hablando de la necesidad de la vida y de la existencia del presbítero como una existencia profundamente agradecida. La Eucaristía es acción de gracias. Una existencia entregada, una existencia salvada para salvar, una existencia que recuerda, una existencia consagrada, una existencia orientada a Cristo, una existencia eucarística aprendida de María. Os invito, si tenéis tiempo, a releer esta carta. Si no recuerdo mal, fue en el 2005, porque inmediatamente después falleció Juan Pablo II y luego ya vino su sucesor, que fue Benedicto XVI. Yo, teniendo en cuenta esta perspectiva, quiero hablar de esta forma eucarística de la vida del presbítero, pero no solo centrada en las palabras de la consagración, sino en la estructura de toda la celebración de la Eucaristía, que es el lugar desde donde hay que interpretar las palabras de la consagración. Y así, por ejemplo, me refiero a que los ritos iniciales de la Eucaristía, que tan importantes son, en el fondo nos piden a nosotros una existencia para la comunión, desde la conciencia de que el fundamento de la comunión es el Dios trinitario,
Así comenzamos siempre la Eucaristía. Vivida esa comunión desde la confesión humilde de nuestras culpas en el acto penitencial, pero a la vez también la audacia de la confesión del señorío de Cristo, aquí y ahora, el Kyrie y el Gloria. Si pensamos en la liturgia de la palabra, aunque ya he hecho referencia a ella, se trataría, por lo tanto, de nosotros como una existencia para la palabra, que nos sitúa como oyentes, servidores y hacedores de esa palabra. En tercer lugar, la liturgia eucarística, que yo he traducido como una existencia para los demás. Desde la gratitud y el agradecimiento, en una vida que a su vez se reparte y se comparte, y finalmente una vida que se da y se entrega. Y recojo así las tres dimensiones de esa Eucaristía y de esa, como acción de gracias, como fracción del pan y como sacrificio. Y finalmente los ritos de despedida, o la necesidad de nuestra vida y de nuestra existencia enviada a la misión, existencia misionera. Esa existencia para la comunión desde el misterio trinitario, que nos da la clave los ritos iniciales, se convierte en los ritos de despedida en una existencia para la misión, pero también estando acompañados por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu. No me meto mucho más en esto porque insisto que creo que esta dimensión de la relación del presbítero con la Eucaristía está suficientemente, creo, subrayada en nuestra espiritualidad y en nuestra vida. Paso en tercer lugar a hablar de la tercera dimensión, que es el ministerio pastoral, específicamente así hablando, que habla el concilio de nosotros como pastores, que guían y conducen. Y esto es verdad que hay que decir que los presbíteros somos ante todo pastores. Nuestro servicio es un ministerio pastoral y por eso cuando hablamos de espiritualidad, en realidad decimos que está alimentada y sostenida esta espiritualidad por el ejercicio del ministerio. El concilio va a mirar, digámoslo así, en una especie de camino de ida y vuelta. Nos va a decir que el ejercicio del ministerio es fuente de espiritualidad, así como la espiritualidad presbiteral es aliento y fortaleza para el ejercicio del ministerio. Por eso este no ha de ser un motivo de dispersión o de debilitamiento de nuestra vida espiritual, sino más bien al contrario. Esa cura pastoral es fuente de espiritualidad, así como también la caridad pastoral es el principio de nuestra unificación existencial. Yo aquí creo que la espiritualidad, y digo que la espiritualidad no es lo que un sacerdote hace, más allá de lo que realiza en su vida y en su misión cotidiana. Más bien es esta misión la que constituye, como digo, la fuente específica de su espiritualidad. Aunque es verdad que para que esto sea así, para que el ejercicio del ministerio sea fuente de espiritualidad, ha de estar realizado desde el centro de la caridad pastoral, que no es otra cosa que el amor de Cristo como buen pastor del que los presbíteros participamos. El apóstol se alimenta de esta caridad pastoral, ¿en qué? En el ejercicio mismo del ministerio, es decir, en la contemplación y meditación y anuncio de la palabra de Dios, en la celebración de la Eucaristía y de los sacramentos, para después poder vivir y realizar desde aquí el ministerio pastoral en la guía de la comunidad y en su vida cotidiana. Pero si ya profundizamos un poco según el Presbyterorum in Ordine, según el concilio, ¿en qué consiste este ministerio pastoral? ¿En qué consiste este servicio de pastor? Y aquí me refiero especialmente a eso que llamamos la potestas spiritualis, tal como la comprende Presbyterorum in Ordinis en el número 6.
Para entender esta potestad espiritual, digámoslo así, en realidad tenemos que partir del trasfondo fundamental desde donde hay que comprender el ejercicio del ministerio. Recordad la palabra munus. Este ejercicio del ministerio hay que comprenderlo en una iglesia entendida como comunión, comunio o koinonía, y cuyo espíritu esencial es el servicio, la diaconía. Desde donde luego ha de ser entendido el poder de representar a Cristo como cabeza de la iglesia, la potestas. Es decir, por lo tanto, no podemos, digamos, a la hora de hablar de esto, olvidarnos de todo lo que luego el concilio ha dicho sobre, en realidad, lo que es la iglesia como misterio de comunión. ¿Cuál ha de ser el espíritu fundamental que rija la iglesia? La diaconía, el servicio. Desde ahí tenemos que entender nuestro ministerio o todos los ministerios, y desde ahí tenemos que entender la potestas, es decir, esa capacidad, ese poder que se le da al presbítero de representar a Cristo como cabeza de la Iglesia. Y esto no solo al celebrar la Eucaristía, sino a la vez al anunciar el Evangelio y a conducir y al guiar a la comunidad cristiana. Yo entiendo la potestas sacerdotal como autoritas apostólica, o dicho de otra manera, es la versión sacramental de la exusía de Cristo de la que nos hablan los evangelios, desde la que Él realiza su ministerio profético anunciando el Evangelio y curando toda enfermedad y toda dolencia. Es una autoridad, por lo tanto, para la liberación de los oprimidos, como aparece en el texto de Marcos, en el capítulo 1, versículo 27. En esa misma autoridad, nos dice Marcos también, son enviados los apóstoles para realizar los mismos gestos y las mismas acciones liberadoras de Jesús, Marcos 3:15. Por lo tanto, para nosotros también esta potestad sagrada de alguna manera remite aquí, a este poder liberador de Jesús, a esa autoridad desde la cual han sido enviados los apóstoles para realizar los mismos gestos y acciones liberadoras de su Maestro. La potestad sagrada concedida al presbítero con la ordenación sacramental como una gracia divina es para la edificación, para reunir y conducir a la comunidad eclesial para que ésta sea más iglesia, más comunión, y para que esta iglesia camine de forma más decidida hacia el reino. Esta potestas con la cual se nos ha otorgado en el sacramento, que de una forma muy significativa ha estado vinculado al poder sobre los dones en la Eucaristía y al poder de perdonar pecados en el sacramento de la penitencia, insisto, hay que entenderla en este cuadro más amplio, como gracia y autoridad espiritual, como potestas spiritualis para la edificación. Y no se trata, por lo tanto, de un privilegio personal o de un poder individual otorgado para el crecimiento de la dignidad de esa persona o del estatus del sacerdote, sino el concilio insiste, es un don dado al servicio del crecimiento del cuerpo de Cristo para conducirlo hacia su plena madurez. La misión de esta potestas spiritualis, luego el concilio lo explicita con dos verbos fundamentales que yo he utilizado en el título de esta parte, pastores que guían y conducen. Es decir, esos dos verbos, el verbo reunir y el verbo conducir. El primero hace referencia a la Iglesia como fraternidad de hermanos, misterio de comunión, donde cada uno de los bautizados forma parte de esa Iglesia de una manera única y singular. Por lo tanto, nuestra misión como presbíteros está en el orden de la edificación y del crecimiento del cuerpo de Cristo, siendo educadores de la fe y colaborando con cada uno de ellos para que cada bautizado se deje guiar por el Espíritu en orden
a profundizar en su propia vocación. Ahí el verbo reunir. El segundo verbo, conducir, hace referencia especialmente al reino. Y aquí lo digo no porque Iglesia y reino formen realidades totalmente separadas, sino porque si el primero, ese verbo reunir, sobre todo atiende a la formación de una auténtica comunidad cristiana, como acabo de decir, donde cada bautizado pueda vivir en plena madurez, desde una vida animada por la caridad y la libertad, el segundo, este verbo conducir, introduce la dimensión misionera como vocación esencial de toda comunidad cristiana. El presbítero, por lo tanto, ha de guiar y conducir a la comunidad cristiana para que sea más ella misma, tanto en su naturaleza más íntima, misterio de comunión, como a la vez vaya más allá en su misión más universal de conducir ese misterio de comunión hacia el reino definitivo. Esta misión pastoral del presbítero nos obliga, por lo tanto, ante todo, a los presbíteros a ser hombres de comunión, que no han de tomar partido por grupos o facciones dentro de la comunidad a la que uno es enviado, en función de sensibilidades, espiritualidades y menos aún en función de opciones políticas u otras. Él precisamente como presbítero puede tener esas sensibilidades, las tiene de hecho, también espiritualidades, incluso opciones políticas. Pero el presbítero en la comunidad cristiana ha de ser el garante de la comunión eclesial, donde tienen cabida todos los carismas, todas las sensibilidades, todas las opciones, siempre dentro del discernimiento realizado a la luz del Evangelio, que a él precisamente también le corresponde como representación de Cristo cabeza, enviado con esa autoridad apostólica. Y precisamente si hay algún grupo o colectivo por el que el presbítero deba tener una especial preferencia o predilección, nos dice el concilio, son los más pobres o los más débiles, a los que el Señor está especialmente asociado. La razón de esta preferencia es ante todo cristológica, dice el concilio, porque Cristo fue pobre y vivió una especial cercanía y solidaridad con los pobres. El Evangelio es la buena noticia dirigida especialmente a ellos como una bienaventuranza, signo de la llegada de los tiempos mesiánicos. Y termino esta perspectiva de el ministerio, digámoslo así, de ser pastores, de este ministerio presbiteral como ejercicio de la representación de Cristo cabeza. Pero insiste el concilio que tenemos que realizarlo como un ministerio del Espíritu. Y esta es la razón por la que el ejercicio del ministerio es fuente de espiritualidad y lugar en el que hay que buscar la plenitud de la vocación propia, de la santificación y el camino de la perfección. Así lo afirma el Concilio Vaticano en Presbyterorum Ordinis en el número 12. Por las mismas acciones sagradas de cada día, así como por todo el ministerio entero, que ejercen unidos al obispo y a los presbíteros, ellos mismos se ordenan a la perfección de vida. Y más adelante, en el número 13, los presbíteros conseguirán propiamente la santidad ejerciendo sincera e infatigablemente en el Espíritu de Cristo su triple función. Insisto que probablemente es por todos muy conocido, pero el concilio logra aquí que se cambie una comprensión clásica en la teología del ministerio, que hablaba de la santidad que se necesitaba para ejercer el ministerio. El concilio logra cambiar esta perspectiva a llegar a afirmar la santidad del presbítero que parte del ministerio, es decir, de la santidad para el ministerio que era requerida antes,
a la santidad en el ejercicio mismo del ministerio. Por eso, para nosotros es fuente de santificación, es fuente de nuestra vida espiritual. Reorienta así el concilio de forma decisiva también lo que en la jerga de la espiritualidad clásica se conocía como vida ascética. Esta no es recomendada solo, al menos exclusivamente, desde una perspectiva individual, es decir, por la necesidad de nuestra santidad personal, sino que el concilio dice que en este camino de santificación del presbítero, a través del ejercicio del ministerio, lo que está en juego no es solo nuestra santificación personal, sino la renovación interna de la Iglesia, el anuncio creíble del Evangelio y un diálogo fecundo con el mundo actual. En este sentido, el concilio tiene una visión mucho más eclesial, apostólica y social de las implicaciones que tiene la vida personal del presbítero en el ejercicio de su ministerio, al tratar de adecuar su vida y su espíritu a la vida y al espíritu de Cristo. Es decir, hacer que eso que hemos sido, digamos, constituidos para realizar, a representar a Cristo cabeza, eso lo realicemos desde el ministerio del Espíritu. Y así puede decir el concilio que por eso ese ejercicio es fuente y contenido fundamental de nuestra santificación. Y no tenemos que buscar esta santificación personal por medios o ejercicios distintos a lo que es el contenido esencial de nuestro ministerio, como el anuncio de la palabra, la celebración de los sacramentos o la guía y conducción del pueblo de Dios. Aquí, precisamente en esto, en la acogida y recepción de la palabra que anunciamos, en los sacramentos que celebramos y en el acompañamiento a la comunidad cristiana, en ello el presbítero se une personal y existencialmente a Cristo como palabra y evangelio para el mundo, como gracia y vida que se da por nosotros y como buen pastor que ama entregando su vida por las ovejas. Ahí es precisamente donde nosotros realizamos el camino de nuestra santificación personal. Aquí es donde el concilio luego introduce, pero también es un tema creo que suficientemente conocido, la importancia de realizar nuestro ministerio desde la caridad pastoral. Porque es verdad que no todo lo que hacemos los presbíteros es sin más fuente de santificación. Es decir, para que lo que hagamos sea fuente de santificación, ha de estar unida a Cristo, como profeta, como sacerdote, como pastor. Por lo tanto, es Cristo quien otorga al presbítero la unidad de vida en medio de tantas actividades y ministerios. Y Él es el que hace posible que estos no solo no obstaculicen su vida espiritual y su camino de santidad, sino que sean precisamente su vehículo específico. Yo defino, siguiendo Presbyterorum Ordinis, siguiendo también el número 14, siguiendo el importante texto de Juan Pablo II en la Pastores Dabo Vobis, en realidad la caridad pastoral no es algo separado de la persona de Cristo, sino que es Cristo en el ejercicio de su misión, en absoluta obediencia al Padre y en su amor único y personal, volcado por cada uno de sus hermanos. Y bueno, la última parte, que me quedan creo 15 minutos, o estáis muy cansados, muy aburridos, o paso a algunos aspectos de la vida del presbítero, porque digo, bueno, tendríamos luego 15 minutos para el diálogo. Sí. Quiero señalar algunos aspectos de la vida del presbítero que de alguna manera al final, porque porque lo experimento así, que la espiritualidad y el ministerio del presbítero se realiza al final en la vida cotidiana.
jalonada habitualmente por la oración, o sea, además de lo que ya he dicho, del anuncio del Evangelio, de la celebración de los sacramentos, de la guía y conducción del pueblo de Dios. Pero luego, ¿cómo llenamos nuestra vida, nuestro horario, nuestra jornada? Pues habitualmente está jalonada por la oración, por las diversas relaciones personales, por la vivencia concreta de los consejos evangélicos, desde la sobriedad de vida, la obediencia al obispo, la ley y el don del celibato, que más allá de la teología que sostienen cada uno de estos compromisos, al final condicionan la vida diaria de los presbíteros, dándole una forma determinada. Y esto es en realidad lo que es al final el contenido y también la fuente de nuestra espiritualidad. En primer lugar, si me refiero al celibato y otros consejos evangélicos, voy a recordar unas cosas muy evidentes, pero yo veo que en el debate, especialmente en la actualidad, se nos están olvidando. Y es que la raíz del celibato eclesiástico es evangélica. Esto es la primera afirmación que yo creo que hay que decir. Es verdad, y todos conocemos la afirmación, que no está esencialmente unido al sacerdocio. Pero no obstante, dicho esto, ¿por qué la Iglesia pide a los presbíteros en la tradición, digamos, romana, latina, esta ley del celibato? No es por una razón, digámoslo así, no, tiene su fuente en realidad en el Evangelio. Remite en primer lugar a la persona de Cristo y que fue célibe y es propuesto como una forma de configuración a Él. También, en segundo lugar, la segunda dimensión de de este celibato es la perspectiva eclesial, que remite a la comprensión de la Iglesia como esposa, donde el celibato es entendido como una total y plena dedicación del presbítero a esa Iglesia y a su misión. Es evidente que puede darse una dedicación total de una persona casada también a la Iglesia, pero es cierto que, de alguna manera, el amor esponsal de un ministro a la Iglesia y el amor entre esposos está en dos registros diferentes que no podemos confundir. Y finalmente, la tercera perspectiva desde la cual vivimos los sacerdotes este celibato es la perspectiva del reino, la perspectiva escatológica. En realidad, todos los seres humanos anhelamos una plenitud que no nos podemos dar a nosotros mismos y así debemos abrirnos a un futuro absoluto que, por un lado, relativice toda realidad o situación humana, incluso también una de las más sagradas, que es la del matrimonio. Bueno, pues en este sentido yo afirmo que el celibato no es una realidad que podamos vivir separada de la totalidad de la vida apostólica y especialmente desconectada de los otros consejos evangélicos. La vida célibe está unida a la obediencia y a la pobreza. Y las tres, obediencia, castidad y pobreza, son virtudes evangélicas que nos ayudan a configurarnos con Cristo, que se humilló a sí mismo tomando la forma de esclavo, hecho obediente hasta la muerte y que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. A mí aquí me gusta recordar una expresión del exégeta alemán Heinz Schürmann, donde él, precisamente hablando de estos consejos evangélicos para la vida del presbítero, dice que estos son una forma de representatio Christi servi, es decir, representamos a Cristo como siervo, representamos a Cristo como esclavo. Es verdad que, y aquí tengo, aunque la salto, una breve reflexión que a lo mejor luego puede darse en el diálogo, intentando mostrar qué puede ofrecer a la Iglesia y a la sociedad actual un sacerdote casado y qué puede ofrecer a la Iglesia y a la sociedad un sacerdote célibe y cuál sería en el momento de nuestras sociedades occidentales europeas, cuál sería, digamos, la mayor urgencia o la mayor necesidad para otorgar a la Iglesia el mayor dinamismo apostólico.
En segundo lugar, me refiero a la oración que yo defino sencillamente. La oración es ser ante Dios. Es verdad que no ser de cualquier forma y de cualquier manera. Luego, esta oración se expresa en diversas formas, según el estado y la situación concreta de quien se dirige a Dios en esa oración, ya sea en nombre propio o también una oración como la nuestra en representación de otros. Y así, por ejemplo, podríamos hablar de formas de la oración, de lamentación, de petición, de alabanza, de acción de gracias. Ninguna de ellas hay que excluir, e insisto especialmente en la oración de petición. Excluir la posibilidad de que la oración cristiana sea una oración de petición es, en el fondo, lo digo así, si queréis, de una manera un poco brusca, es en el fondo una herejía antropológica, porque los seres humanos seguimos necesitando, seguimos pidiendo, y por lo tanto, si nuestra relación con Dios no estuviera a veces mediada a través de esta oración de petición, estaríamos en realidad cortando, eliminando un elemento esencial de nuestra realidad humana. Acción de gracias, alabanza, adoración, lamentación, petición, todo ello forma parte de la oración cristiana. La oración en realidad es la apertura a la acción de Dios en nosotros, dejando que sea ese don de su presencia quien nos haga ser, vivir y actuar. Porque en realidad en la oración cristiana la palabra que el hombre dirige a Dios no es la primera palabra, ni siquiera en la oración personal. La palabra que nosotros dirigimos a Dios y que dirigimos en la oración nace en realidad de la previa presencia fundante y trascendente de Dios. Y de ahí que la verdadera oración del hombre, aun dentro de sus diversas formas que antes he señalado, lo que al final expresa siempre es el reconocimiento de esta presencia soberana, trascendente y divina de Dios. Claro, cuando hablamos de la oración cristiana, y precisamente a la luz del Evangelio de hoy que hemos o escuchado o rezado o que escucharemos esta tarde en la Eucaristía, en el centro de esta oración está la oración de Jesús, quien con su adva nos da la posibilidad de unirnos luego a nosotros en su misma intimidad y obediencia al Padre por los hombres. Y en esto consiste en realidad la oración de los hijos de Dios, en participar de la misma oración de Jesús, es decir, de su misma relación al Padre, ya sea en la intimidad que Él vive con Él, o ya sea también enviado en la misma misión por el reino de Dios. Es verdad que de alguna manera nuestra oración, de alguna forma, es una oración sacerdotal, es una oración apostólica, pero en definitiva el centro de nuestra oración como sacerdotes es al final esta oración filial. La oración es el hombre entero en su tensión hacia Dios, que ensancha, este Dios ensancha nuestro deseo y nuestra capacidad de recepción de su amor, que es el Espíritu. Nos introducimos a través de esta oración en la misma vida del Padre y finalmente a través de esta oración salimos orientados hacia la misma misión del Hijo. Dicho esto, luego podemos comprender la unidad fundamental de la oración cristiana, porque todos recibimos el mismo espíritu que provoca en nosotros esa oración fundamental de los cristianos, Adva, Padre. Y junto a esa, unidad radical de todas las diversas formas de oraciones, luego podemos decir que hay tantas formas de oración como hay tantos cristianos en el mundo. En realidad, el espíritu y la vida personal de cada uno nos dan una libertad y una creatividad infinitas para que pongamos nuestra vida en cuerpo, alma y espíritu delante de Dios sin coacción previa y sin método determinado. Igual que decimos que cada hombre tiene un camino para llegar a Dios,
podemos decir que cada hombre tiene una posibilidad nueva para iniciar su relación íntima con Él y, por lo tanto, su método de oración. Nuestra oración, por lo tanto, no es esencialmente distinta de la oración de los cristianos, aunque sí creo que tiene unas características particulares, y aquí al menos yo subrayo algunas que para mí son especialmente significativas. En primer lugar, para mí la oración del presbítero es una oración determinada por la objetividad de la acción litúrgica. Recordad esa expresión de San Benito cuando dice no anteponer nada al Opus Dei, no anteponer nada a la acción de Dios, no anteponer nada a la obra de Dios. En este sentido, nuestra oración de alguna manera también está orientada hacia esa objetividad de la acción litúrgica, que es una primacía de la acción de Dios sobre el pueblo de Dios y una primacía de la acción de Dios sobre nosotros. Por otro lado, es también una oración de intercesión por el pueblo concreto, por la comunidad cristiana al que uno ha sido enviado. Una oración también tejida por la experiencia de un pueblo orante, que son los salmos, que reconoce la primacía de la gracia de Dios y del don de Dios, que es la liturgia, y que se abre a las necesidades del mundo entero al que uno es enviado. Por eso una oración apostólica, desde la ofrenda de la propia vida, una oración proexistente. En realidad los presbíteros, aunque en realidad todos los cristianos, creo que hemos de aprender de esa objetividad teológica y de la sobria ebriedad de la oración litúrgica, también de la desnudez de la oración ante la cruz, que por ejemplo representa, para mi modo de ver, la espiritualidad carmelitana, o la oración apostólica que nos lleva desde Cristo a los hombres y desde los hombres a Cristo, o finalmente, como expresó René Boilon en esa magnífica obra sobre el corazón de las masas, cuando él habla de la oración de las pobres gentes que solo con su cuerpo y su existencia entera, sin capacidad para meditar y pensar, se ofrecen en fe y esperanza, amor, a Dios. Para mí ahí creo que tenemos como 4 claves, ¿no?, de lo que sería nuestra oración como presbíteros: la objetividad, la desnudez de la oración de intercesión, la oración apostólica y la oración de los pobres. Y termino finalmente respecto a las relaciones humanas, porque creo que al final la vida sacerdotal en su ser y en su misión se realiza en medio del entramado de las relaciones humanas. Y aquí quiero, y con esto acabo, entender estas relaciones no solo, digamos, como mediaciones para nuestras acciones pastorales, sino relaciones que son constitutivas de nuestro ser y que también que nos otorgan o son constitutivas de nuestra identidad. Por eso debemos ir más allá de la pura comprensión instrumental de estas relaciones para darles todo el relieve y la importancia que merecen. Hay que dejar espacio para la gratuidad de las relaciones personales que van tejiendo nuestra vida y que a la larga e indirectamente se convierten en enclaves fundamentales para nuestro ministerio y para nuestro ser sacerdotal. Y uno en realidad no puede estar constantemente, si me permitís que lo diga así, en modo homilía con toda persona que nos encontremos, sino que ha de ser él de forma natural, espontánea, humana y cercana, cada presbítero. Y creo que esto es aún más importante en una persona célibe que tiene que vivir muchos momentos en soledad. Aquí abogo por la necesidad de lo que los psicólogos llaman relaciones simétricas. En nuestra vida son muy importantes, porque a diferencia de las relaciones pastorales, que son más bien de naturaleza asimétrica, estas relaciones simétricas nos dejan expuestos en nuestra real humanidad.
y por eso creo que son sumamente necesarias, pues nos pueden ayudar a crecer como personas y acercar lo más posible la brecha habitual que a veces suele darse entre el ministerio y la persona del ministro, en aquellos que su vida está constantemente volcada hacia el exterior. La calidad y cercanía de estas relaciones creo que puede vacunarnos contra el riesgo de una vida apostólica o sacerdotal a veces un poco impostada. La distancia que a veces mostramos con la vida normal de las personas, yo creo que a veces muestra precisamente una ausencia de estas relaciones simétricas. Pensad, por ejemplo, en las series de televisión o en las películas. Cada vez que sale un sacerdote, habitualmente aparece en un tono de voz impostado, con un lenguaje rancio, es decir, una manera de estar en el mundo de forma extemporánea, tangencial. Yo a esto es lo que llamo en el fondo la clericalización. En realidad yo creo que las relaciones estas simétricas, si son verdaderas, auténticas, sanas, en realidad pueden librarnos de alguna manera de esta forma de vida. Y cuando realmente vivimos aquí, desde estas relaciones en medio de la sociedad, de la vida real de las personas, creo que además también nuestras preocupaciones pueden ir más allá de los dimes y diretes típicos de los ambientes clericales. Probablemente nuestro anuncio del Evangelio será más ajustado a la situación concreta de nuestros destinatarios. También nuestro lenguaje y nuestra forma de ser no podrá ser impostado, sino que al final queda desnudo ante la verdad de la realidad que viven tantos de nuestros contemporáneos. Insisto, los presbíteros necesitamos estas relaciones personales que nos pongan ante la verdad de la vida por nuestra propia salud y el desarrollo de nuestro ser personal, y para que nuestro ministerio sea un ministerio realmente encarnado. Y no sé cuál es vuestra experiencia, pero la mía al menos es así. Aquí también tiene una importancia para mí fundamental las relaciones familiares. Pues al final es en la propia familia donde cada uno de nosotros somos tratados sin más por nuestro nombre, sin tener en cuenta nuestra labor y nuestra tarea. Y yo creo que esto nos devuelve a quienes somos realmente, a la única realidad que delante de Dios, en el silencio y en la soledad, al final constituye la materia de nuestra oración y de nuestra entrega. Aquí termino. Bueno, pues vamos con la última de las conferencias que se sale, digamos, del hilo que hemos ido llevando. Y es más, casi hasta, si queréis, cuaresmal. Así os sirve casi de meditación cuaresmal, ¿no? Cuando hablé con don Fernando, que me pidió venir, él al final, puso ese título, Renovarse para la misión. Luego, digamos, orientado al ministerio presbiteral, que es lo que hemos visto, pero de alguna manera, como me pidió también que tuviera un encuentro con laicos, pues yo al final retomé ese título y he pensado esta charla, ¿no?, que tiene 4 puntos. El primero, voy a hablar de la renovación entre la conversión y la reforma. El segundo, profundizo en la palabra renovación como volver a la novedad del Evangelio. En tercer lugar, hablaré de medios para la renovación. Y en cuarto lugar, ya tomo la última parte de esa expresión, para la misión. Claro, cuando don Fernando me habló renovación, ¿no?, pues yo inmediatamente a la vez pensé en términos sinónimos como conversión y reforma.
que normalmente son utilizados en un sentido y con un significado semejante. De hecho, en nuestros contextos eclesiales hablamos, por ejemplo, de la necesidad de renovarnos. Este ha sido el leitmotiv de este encuentro. También de realizar por fin una reforma eclesial que se ha ido gestando desde tiempos del Concilio Vaticano II hasta hoy. Y si además unimos a esta perspectiva histórica una dimensión más litúrgica y espiritual, como es este tiempo de Cuaresma, pues nos viene inmediatamente a la mente la palabra conversión. Claro, todas estas expresiones remiten a un mismo significado, aunque, como ahora veremos, subrayan aspectos y perspectivas diferentes cuando hablamos de la renovación de la vida cristiana. Yo es verdad que también cuando tengo que pensar una reflexión, una meditación, una conferencia, una charla, inmediatamente dejo que me aflore a mi corazón o a mi cabeza textos de la Escritura. Y no hago una búsqueda muy exhaustiva, salvo que sea para un texto, digamos, más de investigación. Pero cuando es de este tipo dejo que desde el corazón me afloren textos bíblicos. Y aquí me vino inmediatamente un fragmento del apóstol Pablo cuando exhorta a los cristianos de Roma a la transformación mediante la renovación de la mente. Recordad, es el texto de Romanos 12:2. Y me he fijado aquí en tres palabras griegas de profundo calado: filosófico, existencial y cristiano. La primera expresión significa literalmente transformación, metamorfusce. E incluso en los relatos de los evangelios aparece también para referirse a la transformación sufrida por Jesús en el monte Tabor, conocido como el relato de la transfiguración, que precisamente será el evangelio del próximo domingo. El sufijo metá, seguido de la expresión morfé, nos recuerda, o al menos a mí, fácilmente la expresión equivalente, metanoia, que es la palabra clásica que utilizamos para hablar de conversión. Esta literalmente significa cambiar de mente, diríamos así. Pero hemos de ser precavidos con el término nous, que de forma habitual traducimos por mente, ya que para los griegos no es en realidad solo el aspecto intelectual o por lo tanto la dimensión de la inteligencia, sino que tiene que ver con la dirección y actitud fundamental de la vida. Es en realidad el principio rector de la vida humana, no solo el aspecto intelectual. Claro, por eso cuando dice Pablo que en el fondo transformaros mediante la renovación de la mente no es una acción puramente intelectual, es de dirección de vida, si queréis con la expresión, es de opción fundamental. Finalmente, la expresión anakanoisei, que me cuesta hasta decirlo, significa volver a lo nuevo, a la novedad. Aná, volver, girar, kainos, nuevo, novedad, que en Pablo no significa lo último, lo novedoso, sino en realidad volver a Jesucristo, que para él es la novedad de Dios y la novedad de las criaturas. Inmediatamente me venía el texto de la segunda carta a los Corintios: si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Visto así, veamos brevemente lo que inspiran cada una de estas palabras: conversión, metanoia, reforma y renovación. En la de renovación es donde me explayaré más, porque es al final el título que hemos elegido para este encuentro. Esta primera palabra de conversión yo creo que expresa ante todo la dimensión individual y religiosa de la renovación. Y por eso creo que tienen razón aquellos que subrayan que en la vida de la Iglesia solo puede haber renovación de vida y reforma de estructuras si ante todo hay conversión del corazón y de la mente. Es decir, una transformación del centro íntimo de la persona,
que tiene que ver ante todo con la relación con Dios, o mejor aún, con todo lo que forma y constituye el entramado de la vida humana, pero con la conciencia de realizarlo, de vivirlo y de ser ante Él, coram Deo. En este sentido, la palabra conversión, y aquí me inspiro fundamentalmente en el Evangelio que la Iglesia nos ha propuesto el miércoles de ceniza, con el que iniciamos precisamente esa llamada que hace toda la Iglesia a los cristianos a la conversión en el discurso sobre el monte en Mateo 6, del 1 al 18. Ahí, desde ese Evangelio, la palabra conversión implicaría fundamentalmente un movimiento, pero un movimiento que significa primero una vuelta hacia adentro, hacia la verdad interior que anida en nuestro corazón, para después, en un segundo momento, trascendernos, salir de sí hacia el misterio de Dios y hacia los otros, hacia los hermanos. La conversión, por lo tanto, es un movimiento, es un cambio de dirección en el camino de nuestra vida. Y la primera invitación de ese movimiento, insisto, es hacia adentro. Tiene que ver con el sentido original de la palabra conversión, que lleva inherente esta vuelta a un estadio original y primero. Así lo ha comprendido, por ejemplo, la tradición filosófica griega, del cual nosotros, en el fondo, hemos asumido esa expresión. Por lo tanto, tiene que ver con el esfuerzo que el hombre hace por dirigirse hacia lo más profundo de sí mismo, hacia su verdadero y auténtico ser. Contrasta esta llamada porque hoy los hombres vivimos hacia afuera, dispersos, preocupados en exceso por nuestra apariencia, pendientes de la mirada de los demás, de lo que digan los demás de nosotros. Y en este sentido Jesús, en la línea del mejor humanismo, nos invita, cuando nos llama a la conversión, precisamente a volvernos hacia lo escondido, hacia el camino de la interioridad, a entrar dentro de nosotros en lo escondido para vivir la vida con realismo y autenticidad. Pero claro, si Jesús nos hubiera invitado solo a esto, no podríamos hablar propiamente de conversión cristiana. Si caminamos hacia lo oculto, hacia lo escondido, hacia lo profundo, hacia lo interior de nuestro ser, es para poder encontrar a Dios, tu Padre que ve en lo escondido. Es el segundo movimiento de nuestra conversión, hacia lo alto, hacia el Padre que ve en lo escondido, como dice Jesús en ese Evangelio. Y en este sentido, el tiempo de Cuaresma es una época especial para caer en la cuenta de una verdad fundamental, que vivimos delante de Dios, de un Dios que es nuestro Padre. Y todo lo que hacemos, por pequeño y escondido que sea, lo realizamos desde la mirada paterna y amorosa de Dios. Podríamos profundizar aquí, pero dejo ahí la palabra conversión. Me fijo en la palabra reforma. Si en realidad que tiene que ver más bien con la acción comunitaria y también estructural, las estructuras de la Iglesia. Si renovación remite al esfuerzo individual de la vida humana de situarse delante de Dios, desde el centro y lo profundo de la vida personal, la palabra reforma implica una acción transformadora que tiene como sujeto a la comunidad cristiana y como destinatarios las estructuras eclesiales. Antes he subrayado que la conversión, el sujeto primario es el individuo, lógicamente relacionado con, pero es el individuo. Y la palabra conversión tiene fundamentalmente una dimensión especialmente existencial y religiosa. Por otro lado, la palabra reforma, creo que el sujeto fundamental es la comunidad cristiana y que remite finalmente a una necesidad de transformar ya no al individuo internamente, sino las estructuras en las que ese individuo vive. Claro, aquí lo que pasa es que nos ha pasado que al ser una palabra cargada
con connotaciones negativas para la fe católica, y esto por una época de controversias confesionales, esta palabra tardó tiempo en introducirse en nuestro vocabulario habitual. Es un dato curioso, pero el Concilio Vaticano II nunca utiliza la palabra reforma. Siempre que tiene que hablar de eso que hoy nosotros decimos, de la necesidad de la reforma de la Iglesia, utiliza la palabra renovación. Yo creo que ya a día de hoy no hay que tener miedo a esta expresión. Toda institución necesita la reforma para ser fiel al propósito original para el que fue fundada y a la vez desde aquí para poder ser fiel a su misión. Hay que reconocer también que esta reforma es una tarea permanente y nunca acabada, porque la Iglesia es una comunidad siempre en camino, en estado permanente de reforma. No obstante, es verdad que por circunstancias diversas, que ahora no voy a entrar aquí, se ha ido creando en nuestra Iglesia una sensación dentro de ella y también en la sociedad de que la Iglesia estaba anquilosada en estructuras del pasado que le hacían perder credibilidad y eficacia en su misión fundamental de la evangelización. A esto hay que añadir que normalmente cuando hablamos de reforma de la Iglesia, cada uno de nosotros, cada grupo cristiano, cada grupo social, proyecta sobre la Iglesia una manera de comprenderla, de comprender las relaciones humanas, de comprender lo que ha de ser la vida eclesial, lo que ha de ser el ejercicio del gobierno, su forma de vida. Y claro, por esto tenemos que ser precavidos, ya que las reformas de las estructuras y de la vida de la Iglesia no pueden plantearse exclusivamente desde un punto de vista psicológico y sociológico. Claro que estas perspectivas pueden entrar y nos pueden ayudar, pero siempre hay que tener en cuenta de la realidad de la que estamos hablando, es decir, de la realidad misteriosa que constituye a la Iglesia en misterio de comunión, y de la verdad evangélica que hace ser ante todo a esta Iglesia fraternidad de hermanos en torno a Cristo, cabeza y pastor. De ahí que haya a veces proyecciones psicológicas o sociológicas sobre la Iglesia y la necesidad de la reforma de sus estructuras que en realidad no se ajustan a la naturaleza de su ser y de su misión. Claro, esto hace que la reforma eclesial vaya más allá de una alternativa, que algunos la quieren plantear así, entre estructuras jerárquicas o estructuras democráticas, que en realidad plantean una reforma desde esquemas más sociológicos e incluso políticos que propiamente teológicos e históricos. Yo creo que cuando hablamos de este tema, lo que tenemos que preguntarnos es qué medios, qué cauces, qué expresiones históricas muestran mejor el misterio central que habita y sostiene la realidad de la Iglesia. Y cuáles son las instituciones y estructuras más adecuadas para un ejercicio más eficaz de su misión. Estas han de ser las preguntas centrales en torno a la cuestión permanente de la siempre necesaria e inacabada reforma de la Iglesia. A mí aquí me gusta recordar al teólogo dominico Yves Congar, cuando en realidad yo resumo esa magnífica obra que él tiene, Verdadera y falsas reformas en la Iglesia. Dice en realidad él que todo lo que ayude a otorgar más dinamismo apostólico y misionero a la Iglesia puede ser planteado con rigor y seriedad en este orden de la reforma eclesial. Porque en realidad la verdadera reforma es siempre una vuelta a la profundidad de la tradición y a la novedad de la vida evangélica. Yo creo que en esta línea tenemos que comprender, al menos yo lo comprendo así, el pontificado del Papa Francisco. Creo claramente que es un pontificado de reforma, volcado hacia la reforma de la vida y de las estructuras de la Iglesia. Cuando digo esto no es porque los otros pontífices anteriores se hubieran olvidado de esto, no es así.
no digamos desde Pablo VI hasta Francisco, siempre los papas han tenido en mente esta necesidad de una reforma de la Iglesia. Pero yo creo que es cierto que Francisco esto lo ha asumido como tarea primordial, para ver en contraste, y no en alternativa, pero en contraste con el Papa anterior. Yo creo que el papado de Benedicto no fue, aunque probablemente hizo una de las reformas más significativas en la vida de la Iglesia, que fue dimitir o abdicar. Esa es una de las reformas más, en mi opinión, más radicales que ha hecho un papa en el siglo XX. Pero es verdad que su pontificado en realidad atendió a la necesidad de mantener y justificar la pretensión de verdad del cristianismo en la sociedad actual. Dicho de otra manera, si ser cristiano tiene verdad y se sostiene en el mundo de hoy. En realidad, Francisco, en continuidad con las reformas iniciadas por Benedicto, asumió sobre todo el reto de la reforma de la Iglesia, situándola desde la misión apostólica de la Iglesia y la inspiración del Evangelio, que ese fue su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Todos sabemos que no le ha sido fácil continuar con las reformas que de alguna manera Benedicto emprendió en la estructura, por ejemplo, de la Curia Romana, en las finanzas del Vaticano o en el escandaloso asunto de los abusos a menores por parte del clero católico, también en la forma de gobierno de la Iglesia. Yo creo que aquí, si Benedicto XVI, sobre todo, tenía su visión era cómo mostrar el cristianismo con significación en el mundo de hoy. Francisco, sobre todo, ha impulsado un nuevo catolicismo social, poniéndonos en el horizonte otras cuestiones y otros problemas que no solían estar presentes en nuestra conciencia eclesial. Por ejemplo, Benedicto usaba muchas veces la expresión «vivimos en una crisis de Dios, en una crisis de fe». Para él era ese el problema decisivo al que tenía que enfrentarse la Iglesia y el cristianismo en la actualidad. Recordad Lumen Fidei, que aunque esté firmada por Francisco, pero está escrita por Benedicto, y el problema fundamental es ese. Sin embargo, para el Papa Francisco, en él resuenan otros temas, que es una crisis social que lleva emparejada un grave problema ecológico y moral. Pensad en las encíclicas de Laudato Si y Fratelli Tutti. No obstante, tampoco solo esta pequeña cata, no quiero hablar ahora del tema de la reforma estructural, sino centrarme en la palabra renovación, como volver a lo nuevo. Creo además que la palabra renovación asume ambas perspectivas, la individual de la conversión y la estructural de la reforma, pero desde el primado de lo personal, que en mi opinión es la clave fundamental de la comprensión de lo cristiano. Sin conversión no hay posibilidad de renovación. Y sin esta renovación, toda reforma estructural se quedaría en el fondo, en la superficie de la vida de la Iglesia. No obstante, también esto hay que leerlo a la inversa. Si al final nuestra conversión personal e interior no llega a una reforma de las estructuras de la vida de la Iglesia, podríamos pensar si realmente esa conversión ha sido plena. Hay que decir que realmente no. O sea, de la misma manera que sin conversión la reforma estructural podía quedarse en la superficie y no habría renovación real de la vida de la Iglesia, si hay una conversión que no termina en una reforma estructural, es una conversión todavía, digámoslo así, no plena, insuficiente. Desde aquí, desde esta idea, quiero pensar en primer lugar que renovar es volver a la permanente novedad del Evangelio, una novedad que le viene de Dios. En segundo lugar, por eso debemos decir que la agente fundamental de la renovación de la vida eclesial es el Espíritu, como siempre ha sabido la gran tradición cristiana. Sin él todo se vuelve viejo y caduco, sin alma y sin sentido.
Y finalmente también renovar o renovarse implica pensar en la novedad propia de los tiempos que estamos viviendo y que Dios nos ha dado para vivir aquí como cristianos. Unos tiempos que ya todos caracterizan como un auténtico cambio de época que por lo tanto nos obliga a un ejercicio mayor de fidelidad creadora y de innovación en la transmisión de la fe y el anuncio del Evangelio. En primer lugar, la renovación como volver a la novedad de Cristo y especialmente a la novedad del Evangelio. Yo creo que es algo que es una verdad de perogrullo, pero no la podemos olvidar. La novedad está en el Evangelio. Este siempre es nuevo porque viene de la vida de Dios y acontece en su Hijo Jesucristo. Me gusta recordar aquí a Ireneo de Lyon cuando él, en esa expresión ya tan repetida, dice que nos trajo Jesucristo toda la novedad al presentarse a sí mismo. La novedad es su persona encarnada, así presente en medio de nosotros. Pablo también, como he recordado antes, subraya en sus cartas que quien es y está en Cristo es una criatura nueva. Es por lo tanto Dios quien hace todas las cosas nuevas, que de lo viejo y gastado es capaz de sacar la novedad de la vida. Y yo creo que a veces nosotros pensamos con arrogancia que somos nosotros y nuestros tiempos los que en primer lugar damos el carácter nuevo a la renovación. Y no es así. La renovación, la novedad, lo otorga el Evangelio de Dios. Una breve reflexión sobre en realidad qué es el Evangelio. Y el Evangelio no es un contenido que hay que aprender, sino es Dios en persona que se revela en Jesucristo como buena noticia para la vida de los hombres. Por un lado, superando las situaciones negativas en las que cualquier ser humano puede estar, pero a la vez también no es buena noticia solo liberando sino llevando a plenitud los deseos y los anhelos más profundos del ser humano, llevando a plenitud y a consumación. El Evangelio es la persona de Jesús irrumpiendo en la vida de los hombres, invitándoles a volverse a Dios Padre, que comienza a instaurar su reino en medio de ellos, es decir, que hace visible su soberanía, su paternidad y su cuidado amoroso y providencial, especialmente por los pobres y los pequeños, y hace posible a la vez también una nueva forma de relación con Él, de Dios con los hombres y de los hombres entre sí. Esta comprensión del Evangelio como Jesucristo en persona y Dios así realizando e instaurando su soberanía, de esta manera, con cuidado paterno, con solicitud por los pobres, estableciendo una nueva justicia, una nueva forma de relación entre los hombres. Es por lo que San Pablo, en el primer texto cristiano que tenemos, dice que la predicación del Evangelio no fue solo con palabras, sino con poder y con Espíritu Santo. Esto significa que el Evangelio es algo más que un contenido doctrinal o que una oferta de sentido o un camino moral. Es en realidad una nueva creación, una potencia de salvación. Así además también lo dice Pablo en la carta a los Romanos, cuando dice el Evangelio que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. En este sentido, la renovación significa conectar el hoy de los hombres con este hoy de Dios. En eso consiste el verdadero ayornamiento de la Iglesia, la puesta al día de la misión y de la vida y estructuras de la Iglesia. Y aquí yo me invito a mí mismo y a vosotros a que no podemos perder la confianza y la certeza fundamental en que el Evangelio siempre es nuevo y que sigue teniendo la capacidad para fecundar todas las culturas y penetrar en todos los rincones de la tierra. Aquí hay un gran contraste y por esto insisto en esto, porque claro, cuando el cristianismo era joven en sus inicios,
era considerado un cántico nuevo, y así era percibido por los hombres de su tiempo. Hoy, sin embargo, la impresión que tenemos es la contraria. Parece que el Evangelio y el cristianismo son sinónimos de algo viejo y caduco, que nos devuelve a un pasado sombrío y tenebroso, del que el hombre tiene que desembarazarse definitivamente. Pues para mí, renovarse es, en primer lugar, caer en la cuenta de que el Evangelio es nuevo, que significa novedad, futuro y esperanza, que debemos seguir confiando en él, en que sigue siendo una palabra de verdad para el hombre de hoy y una buena noticia de salvación. Si esto es así, la renovación tiene que ver, por lo tanto, con la novedad del Espíritu. La obra de la renovación es una obra, ante todo, del Espíritu en nosotros. El que es en Cristo es una criatura nueva. He recordado ese texto de Pablo. Pero en realidad ser en Cristo solo es posible gracias a la acción del Espíritu en los creyentes. No hay, por lo tanto, posibilidad de novedad sin la acción del Espíritu. Y sin el vaso donde ese Espíritu reposa, que es el cuerpo de Cristo, primero en el cuerpo físico de Cristo y luego en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Porque de la misma manera, y subrayo estas dos realidades, de la misma manera que no podemos caer en una comprensión voluntarista de la vida cristiana, que piensa que todo y solo depende de la acción del hombre, el Papa Francisco ha hablado de un neopelagianismo, tampoco es posible escapar a una comprensión espiritualista y neonóstica que se salta toda estructura eclesial y visibilidad de la gracia. Recordad también que en este contexto precisamente el Papa habla de un neognosticismo. Pues no, esta importancia y centralidad del Espíritu, que a la vez reposa en ese vaso nuevo que es la Iglesia. Precisamente para mí uno de los teólogos que más ha subrayado esta tarea renovadora de la acción del Espíritu ha sido Ireneo de León. Él, por ejemplo, en la demostración de la predicación apostólica, en lo que él denomina la regla de la fe, va diciendo el primer artículo referido al Padre, el segundo artículo referido al Hijo, el tercero referido al Espíritu Santo, y precisamente dice él así: el Espíritu Santo, por cuyo poder los profetas han profetizado, los padres han sido instruidos en lo que concierne a Dios, y los justos han sido guiados por el camino de la justicia, y que al fin de los tiempos ha sido difundido de modo nuevo sobre la humanidad, por toda la tierra, renovando al hombre para Dios. En otro texto, más adelante, pero en la misma línea, habla precisamente de cómo este Espíritu ha reposado sobre el Hijo encarnado, que luego este Hijo nos lo ha entregado a nosotros, cumpliendo en ellos la voluntad del Padre, y nuevamente aparece, y renovándolos de la vetustez en la novedad de Cristo. Me gusta en este contexto recordar un texto que probablemente vosotros conocéis, pero yo es que cada vez que lo leo me llena de vitalidad y me llena de ánimo, me llena de aliento. Es un texto del patriarca de Constantinopla, Ignacio IV, que nació en el 1921, murió en el 2012. Creo que es uno de esos textos donde, como buen cristiano ortodoxo y buen teólogo ortodoxo, él le da muchísima importancia a esta presencia del Espíritu en la vida cristiana. Fijaos lo que dice él de cómo cambia la vida del cristiano sin Espíritu o con Espíritu. Sin el Espíritu, Dios es un ser distante. Cristo es un personaje del pasado. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia es una simple organización. La autoridad es dominación. La misión es propaganda. El culto es evocación. El actuar cristiano es una moral de esclavos. Pero con el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo, el universo es elevado
y suplica la venida del reino de Dios. La presencia de Cristo resucitado es reconocida. El Evangelio es vida y poder. Iglesia significa comunión trinitaria. La autoridad es un servicio que libera. La misión, un Pentecostés. La liturgia, un memorial y anticipación del misterio. El actuar humano se diviniza. Magnífico texto de este patriarca de Constantinopla. Y en tercer lugar, novedad del Evangelio, novedad del Espíritu, también novedad del tiempo. Porque es verdad que hay que decir que el Evangelio y Cristo, el Espíritu, la Iglesia, no está llamado a quedarse enclavado en un tiempo concreto, ni siquiera en el siglo I, que para nosotros tiene un elemento de normatividad. El Evangelio está siempre abierto, gracias a la acción del Espíritu, a inculturarse en cualquier tiempo y momento histórico. Y aquí recuerdo la expresión precisamente de Jesús en ese inicio programático, según el Evangelio de Marcos: se ha cumplido el tiempo. Es decir, el tiempo cronológico de los hombres, el Cronos, se ha convertido en el tiempo salvífico de Dios, el Kairos, en un tiempo favorable donde podemos y debemos encontrar la presencia salvadora de Dios para los hombres. En realidad, la invitación que nos dice Jesús es que no podemos quedarnos anclados en el pasado, pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor, con la nostalgia de un paraíso perdido que en realidad nunca fue, nunca ha existido. Ni esperar pasivamente un futuro que está por venir y que en el fondo nunca llega. Dios nos otorga este tiempo nuestro, como Kairos, como tiempo favorable, donde ser cristianos, donde vivir la gracia de la fe y la alegría del Evangelio. Por lo tanto, no podemos escapar ni hacia el pasado, ni tampoco hacia el futuro. Tenemos que vivir nuestro presente, el que nos ha tocado vivir. Claro, ¿qué novedad trae estos tiempos? Pues es difícil de decir, porque tanto el cristianismo como el mundo de hoy es muy plural, y claro, yo desde luego, si ahora hablo de cuáles son esas novedades, pues lógicamente tengo en cuenta mi experiencia particular. No obstante, creo que los cristianos en Europa tenemos la impresión, ya lo decía ayer, de que el cristianismo ha dejado de ser el tejido fundamental de la sociedad, aquello que articula la comprensión decisiva de lo que es el ser humano y a la vez la cosmovisión del mundo. Siempre hemos necesitado la conversión, el encuentro con el Señor, la purificación de las estructuras eclesiales, el arrojo misionero, pero realmente estamos en un momento nuevo de la historia, en una auténtica encrucijada, donde el cristianismo ha dejado de ser la referencia fundamental para el desarrollo de la vida humana. Solo por poner, esto es lo que ayer también lo comentaba, se denomina por muchos como una situación de post-cristianismo. Y fijaos por ver la diferencia. Hemos conocido el desafío de una sociedad que no conocía el cristianismo, una sociedad pagana, precristiana, si se puede decir, que fundamentalmente fue evangelizada desde el testimonio de vida de los cristianos, como belleza fundamental del existir humano, con la capacidad de unir fe, razón y vida. Y esto hizo que el cristianismo en sus orígenes, también por otras razones que no voy a entrar aquí, pero se expandiera y tuviera la capacidad de evangelizar la cultura grecorromana. Y de ahí luego, digámoslo así, todos los lugares más remotos de la tierra. Hemos sido capaces de evangelizar a través del ritmo del humano vivir. Y para mí eso es, si se quiere decir así, la cristiandad. Yo no pienso, cuando hablo de la cristiandad, en términos así como que nos guste como lo solemne, lo extraordinario. No, la cristiandad fue el cristianismo medieval que fue capaz de injertarse en el ritmo cotidiano de la vida de las personas.
Fijaos que en realidad nuestras estructuras pastorales todavía hoy vienen de ahí. Y de ahí la dificultad que tenemos porque ya ese mundo se ha resquebrajado. Incluso fuimos capaces, desde esa experiencia de la evangelización cotidiana, evangelizar nuevos mundos, llevando evangelio y cultura, con abusos y colonizaciones en nombre de la fe que habría que, digamos, purificar, pero creo que cuyo resultado final fue en conjunto positivo. El problema es que hoy estamos en un momento nuevo y de alguna manera no nos sirve podemos inspirarnos en lo que han hecho otros cristianos anteriormente, pero nuestro momento es nuevo porque la cultura y la sociedad, sin ser precristianas, ya no son decisivamente cristianas, sino postcristianas y en algunos casos anticristianas. Aquí tengo, aunque los paso porque quiero decir algo de la última parte, algunos aspectos de la vida humana en la actualidad que a mí, en mi opinión, se muestran como escenarios fundamentales y significativos que debemos habitar para transformarlos en lugares de testimonio y de anuncio del Evangelio, como es el impacto de las nuevas tecnologías y la mentalidad científica en la comprensión de la realidad y en la vida cotidiana de las personas. Ese es un desafío enorme. O también el desafío o el impulso a la globalización, pero tal como la estamos viviendo en la actualidad, con las implicaciones que tiene desde el punto de vista de los aspectos éticos y culturales. También la herencia del pensamiento moderno que impregna nuestra cultura, que es el centro de la subjetividad y la importancia de la autonomía de la razón humana frente a todo tipo de heteronomía, también frente a la religiosa. Por lo tanto, el Evangelio y la fe no pueden ser comprendidos por el hombre de hoy como una amenaza a su libertad y a su autonomía. Y en cuarto lugar, la ecología o la conciencia ecológica, que ese ha sido uno de los desafíos que Francisco ha visto, donde está implicada la humanidad y, lógicamente, también la Iglesia. En el tercer y cuarto punto, que ya paso más brevemente para que nos dé un tiempo para el diálogo, hablo de los medios para la renovación, pero que quizá, pues en este contexto no sea tan necesario subrayarlos. Aquí yo juego con tres verbos. En realidad, ¿cuáles son los medios para la renovación? Insisto, medios ordinarios. Yo, en primer lugar, digo, es necesario alimentarnos. Alimentarse. Es decir, si uno no asume personalmente la voluntad de conectar con la vida del Espíritu, no podrá seguir siendo cristiano en el futuro. Y en eso, ¿cómo nos alimentamos? ¿Cómo conectamos personalmente con la vida del Espíritu? Pues ahí tampoco hay que inventar nada. Nos es dado desde hace muchísimo tiempo, a través de la palabra, a través de la oración, a través de los grandes textos de la tradición cristiana, a través, en el fondo, de acoger a Dios en todas esas dimensiones donde Él se nos aparece. Pero insisto, sin esta recepción personal que nos haga conocer internamente, experimentar, incluso como dicen los clásicos, padecer la presencia de Dios en nuestro corazón y en nuestro mundo, no podremos renovar verdaderamente nuestra vida. Hablo en segundo lugar de celebrar. Y aquí el centro es la comunidad cristiana. La vida celebrativa de la comunidad cristiana es esencial para su renovación. Y aquí insisto que es necesario congregarse, juntarse, para que esta celebración sea una experiencia eclesial digna y significativa. Claro, nos obliga a una serie de reformas estructurales en la vida parroquial y diocesana que hay que saber acoger. Debemos vencer la tentación del inmovilismo y del gueto para participar en formas de vida cristiana más amplias, más ricas y más variadas. Yo creo que vivimos separados excesivamente, hemos vivido separados por carismas, parroquias, diócesis, pero el adelgazamiento y la fragilidad de nuestras comunidades cristianas, la secularización de nuestras sociedades y el pluralismo reinante nos invitan precisamente a unir esfuerzos.
Claro, aquí es importante también, y aquí como presbíteros es importante que nosotros lo hagamos. No solo es necesaria una amistagogía para la experiencia personal de esa vida en el Espíritu, sino es necesaria una amistagogía para vivir en toda su verdad e intensidad los sacramentos de la Iglesia, como expresión auténtica de lo que somos, como presbíteros o como bautizados y miembros del cuerpo de Cristo. Y finalmente, vivir. No hay que tener miedo a la vida. Y al final el medio fundamental donde podemos encontrar la novedad de Dios en el Evangelio y en su Espíritu y la novedad de los tiempos es en la vida que tenemos por delante y que tenemos que vivir y a la que nos tenemos que lanzar sin miedo y con coraje. Yo decía antes que los presbíteros, en el mismo ejercicio de nuestro ministerio, esa es la fuente de nuestra espiritualidad. Bebemos en las fuentes de agua viva para la renovación de la vida, mientras realizamos nuestra misión y ejercemos el ministerio para el que hemos sido capacitados y para el que somos encargados. Y de ahí que nuestra espiritualidad no puede separarse de la vida en todos los ámbitos y con toda la complejidad que esta vida tiene, en las relaciones personales, familiares, laborales, y en sus diversas dimensiones culturales, políticas, religiosas. Y aquí, brevemente, no podemos ser integristas o fideístas, pensando que una lectura literal del Evangelio o una interpretación de la fe, así sin más, directamente, puede aplicarse a todos los ámbitos de la vida humana. Debemos respetar la lógica interna y particular de cada uno de los ámbitos o dimensiones de la vida humana, la biológica, la física, la sexual, la afectiva, la psicológica, la política, la económica, y gozarnos de su inmensa complejidad y diversidad. Aprender de los avances que se van dando también en estos ámbitos de la vida humana y de las cuales también nuestra vida se ve enriquecida. Pero por otro lado, no podemos dejar lo religioso para una esfera superficial e insignificante en el fondo para la vida humana. En realidad, Dios está llamado a ser el centro de nuestra vida. Dios está llamado a ser el corazón que anima, que renueva, que transforma y transfigura toda nuestra realidad. Y solo lo menciono, en realidad, fijaos el título, renovarse para la misión. Esa es la idea fundamental que tuvo el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, cuando él, siempre que habla de reforma, de renovación, él dice, ¿para qué? Para la misión. No se trata de volver a una simple administración más eficaz y mejor en la vida de la Iglesia, sino a una auténtica conversión pastoral y misionera. Termino con el texto del Papa. En el número 27 de la Evangelii Gaudium, que yo creo que es la idea directriz de todo su pontificado y que me parece que puede recoger muy bien al menos lo que he querido compartir con vosotros en estos 2 días. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. La reforma de las estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en actitud constante de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Pues ahora sí que termino con las palabras de San Pablo, de la carta a los romanos y de la carta a los corintios: transformaros mediante la renovación de la mente, porque el que está en Cristo es una criatura nueva. Muchas gracias.